Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Bueno, pues ahora a mí me tocó dar la palabra en este día, gloria a Dios. Y antes de comenzar, quiero pedirles dos cosas. Si se ponen de pie y me ayudan a orar, ya sé que ya ustedes ya oraron, ya oramos por la palabra, pero ¿por qué no oran por mi vida y porque en esta tarde sea un instrumento de Dios para traer la palabra a ustedes? Padre, te damos hoy toda la gloria, toda la honra, amado Dios, porque sabemos que tú eres el único digno, amado Padre. Señor, y gracias te damos en este día, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, que hoy han dispuesto, Señor, este tiempo, Padre, para venir a escuchar tu palabra, amado Dios. Señor, hoy me rindo a ti, Señor, rindo mi corazón, mi alma, mi espíritu, amado Padre, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, quien me guíe, pidiendo de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra, tu favor, amado Padre, y que esta palabra, Señor, mi Dios, que hoy sea hablada, Señor, que quede grabada, Señor, en sus corazones, amado Padre. Espíritu Santo, prepara cada corazón aquí presente como ese sembrador, Señor, que sale, Señor, a poner la semilla, Señor. Padre, que así quede esa semilla, Señor, en cada corazón de mis hermanos, Padre, y que en su tiempo, Señor, dé su fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre bendito. Señor, me rindo a ti, Señor, sabiendo, Señor, que de ti, Señor, es toda gloria, Señor, y toda alabanza, amado Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gracias. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Dicen bendecidos y en victoria, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar para irnos temprano, dicen, ¿a que no? Y bueno, dejen abro mi iPad. Yo soy a la antigüita, yo no como Maggie o el pastor que acá con su iPad y todo, ¿ah? Yo soy de esos a la antigua. Aquí si se me cae, pues nada de que, ay, ya la pila o ya se dañó. No, aquí sigue estando la palabra. Ajá, y bueno, hermanos, por favor, si me acompañan a Éxodo 22, versículo 29, por favor. Y alguien que me diga de qué estamos hablando en esta serie. ¿De qué? Primicias. ¿Y qué han aprendido de las primicias, hermanos? A ver, 3 hermanos que me digan así rápido, ¿qué han aprendido de las primicias? A ver, hermana Mari, arránquese. ¿Cómo? Lo primero es para Dios, amén. ¿Alguien más? ¿Qué han aprendido de las primicias, hermanos? No es posible, ya terminamos hoy con la serie y no saben de las primicias. Hermana Chío. Exactamente. La hermana Rocío dice que las primeras palabras, los primeros pensamientos, ¿qué otra cosa me dijo, hermana? Que son para Él, ¿verdad? Amén. Sí, cada día debe de ser así. ¿Alguien más? Hermana Maripaz. Dale lo mejor a Dios. Amén. Amén. Bueno, pues creo que las 3 hermanas coincidieron, ¿verdad? En muchas cosas. Que lo primero debe de ser para Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de primicias, tal vez venga a tu mente enseguida, ay, ya van a hablar de dinero, ¿no? Pero no. La hermana Rocío decía que las primeras palabras, decía que, ¿qué otra cosa dijo? Los primeros pensamientos deben de ser para Dios. La hermana Mari dijo que lo mejor, ¿verdad? Lo mejor lo debemos de entregar a nuestro Señor. Y bueno, ahorita que estaba Isaac presentando, él dijo algo, bueno, no dijo, aquí en la palabra está escrito, ¿verdad? Que Dios mandó a su pueblo y le decía
que cumplieran, que anduvieran por todos sus caminos, que cumplieran sus mandamientos y que cumplieran con sus estatutos, ¿sí? Y todos dijimos amén. Ajá. Y ahora aquí en Éxodo es un libro donde podemos ver que Dios ya cuando sacó a su pueblo de Egipto, cuando dejaron de ser esclavos en Egipto, cuando ya era un pueblo libre, los metió al desierto, ¿verdad? Para ser tratados en el desierto, ¿sí? Y también en el desierto es donde Dios les empieza a dar, ¿qué les dio? La ley, ¿verdad? ¿Sí? Y en esa ley pues, estaban sus mandamientos. Y como te decía, hace un momento dijeron amén, ¿verdad? Cuando dijeron que debíamos de cumplir sus mandamientos. Y bueno, aquí en Éxodo, es de Éxodo 22, el versículo 29. Dice Dios, le está dando la ley a Moisés y dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Amén. Bueno, aquí estamos viendo un mandamiento, ¿sí? Y aquí le está diciendo Dios a Moisés, le está diciendo el Señor, dice que no debe demorar la primicia, ¿sí? Entonces la primicia debe de ser algo que debemos de entregar inmediatamente, ¿verdad? No demorarnos en entregarla. Y le dice, ni de tu cosecha, ni de tu lagar, bueno, de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Aquí le está hablando de 3 cosas. Le está hablando de su trabajo, el lagar, que es donde sale el vino, bueno, la cosecha de la uva, donde sale el vino, ese gozo, ¿verdad? Que puede ser en tu matrimonio, que puede ser lo de tu hogar, ¿sí? Y dice, y el primogénito de tus hijos. Aquí le está pidiendo 3 cosas. Y luego en el 30 vemos que dice, lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja, ¿sí? Entonces, hermanos, no nada más es venir y entregar tu ofrenda o entregar tu dinero, no. A Dios le debemos de dar todo, ¿verdad? Y bueno, primicia, yo cuando empecé a preparar pues el tema que íbamos a dar el día de hoy, yo busqué el significado de primicia y en hebreo es la palabra bikurim, que dice primeros frutos, ¿sí? Que era, como decía usted, hermanita María, dar lo primero, ¿verdad? Y lo mejor. Y en el griego es aparqué, dice principios o comienzos, que es lo primero, hermana, ¿sí? Y bueno, y como podemos ver aquí entonces, la ley establecía que los primeros frutos, lo mejor, ¿sí? Considerado lo mejor, ¿sí? Era para Dios. Lo de la cosecha, lo de las plantas, los animales y hasta los hombres, ¿verdad? Porque era el primogénito, también debería de ser ofrendado a Dios, ¿sí? Entregado a Él. Y bueno, entonces también nos dice que sin demora lo debemos de hacer. Como yo les decía, debemos de, cuando empieza el año, empezar a entregar nuestras primicias, porque así nos lo está estableciendo la palabra, porque así nos lo dice Dios, ¿verdad? Que debe de ser sin demora. Y ahora, a través de lo que hemos estado viendo sobre la primicia, yo he visto que la primicia representa 3 actos. La primicia debe de llevar consigo consagración, ¿sí? La primicia debe de llevar adoración y la primicia es un acto de fe en Dios, ¿sí? Un acto de fe donde reconocemos que todo proviene de Él y todo es para Él. Ajá, amén. Y bueno, yo teniendo una conversación, bueno, le estábamos, mi esposa y yo, compartiendo a una mujer, a una persona ahí en casa, y le empezamos a compartir de la palabra. Y pues ya estábamos cenando, dimos gracias y todo, y se nos queda viendo y dice, bueno, ¿y ustedes por qué dan siempre gracias a Dios en todo? Y ya le digo, pues porque
todo viene de Él. Le digo, y debo de ser agradecido en todo lo que Él me ha dado. Y pues ya empezó ahí el debate, ¿no? Ya sabrán. Y me decía, no, dice, porque ella es pues es profesionista, ¿no? Y dice, no, pero pues si yo lo logré es pues porque yo me esforcé. Y le digo, tú te esforzaste. Y le comentaba lo del rey Nabucodonosor, ¿no? Que él quiso tener la gloria, que él creía que pues los jardines y todo lo que era Babilonia, pues era producto de él, ¿no? Y le digo, pero ¿sabes qué? Pues Dios nada más ahí le movió una neurona y quedó loco. Ajá. Y entonces, pues si lo tienes es porque Dios te dio esa inteligencia, ¿no? Te dio la sabiduría para que tú pudieras estudiar esa carrera. Ahora, ¿dónde la hiciste? No, pues que estudié, ya me dijo, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre de la universidad, pero era una universidad particular. Le digo, ¿y tú crees que por tus méritos tú pagaste y todo? Pues no, Dios fue el que te dio, Dios fue el proveedor, ¿sí? Y bueno, ya estuvimos platicando y todo, y ella pues no quedó muy convencida, pero dijo, bueno, ok, pues sí, ya Dios, o sea, como diciendo, ya, ahí muere, ¿no? Pero, hermanos, aquí estamos viendo que las primicias es algo que nos está ordenando Dios que debemos de dar, es un mandamiento, ¿sí? Y como esta persona, yo sé que hay muchas, y a lo mejor nosotros también luego vemos, y a quién no le ha pasado de que dice, pero pues si él ni conoce a Dios, y pues qué carrazo trae, ¿no? O no conoce a Dios y ve qué casota, o sea, como que empezamos en eso a ver que si tienen o no tienen a Dios, ¿no? Y en eso, pues sí, les puede ir bien, pero ¿qué creen? Que no tienen lo primero y lo mejor, que es a Cristo, que es a Dios en sus corazones, ¿sí? Porque podemos ver a personas, pues a lo mejor en el mundo se podría decir que muy exitosas, ¿no? Podemos ver a los, no sé, a los actores, a los cantantes que pues tienen mucho dinero, tienen mansiones, tienen carros, tienen todo, según ellos o según el mundo, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a ver cómo son sus vidas, terminan muchos de ellos suicidándose, terminan muchos de ellos en las drogas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no siguen sus mandamientos, porque no siguen su palabra, lo que está en esta palabra escrita, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hoy que quede claro en nuestras vidas es que las primicias siempre deben de ser, o sea, lo mejor debe de ser para Dios, y como Él dice, sin demora. Y como yo les decía, que sea una consagración, que sean en adoración y que sean en fe en Dios. Fe en que a lo mejor, no sé, si das tu primer quincena, tu primer semana de enero para Dios, tener esa fe de que pues Dios va a proveer, ¿verdad? Tal vez para la renta, para no sé cómo vaya a ser esa primer semana, esa primer quincena en tu hogar, ¿verdad? Si va a haber el alimento, ¿no? Pero es algo que debemos de empezar a preparar durante el año, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, en el pueblo de Israel se preparaba todo lo mejor durante un año para llevar y ofrendarlo a Dios, ¿sí? Y bueno, quiero que me acompañen por favor a Primera de Samuel. Aquí vamos a estudiar el día de hoy la vida de una mujer que pues a mí me llamó mucho la atención, fue algo que me puso Dios ahora que me dijeron que me tocaba compartir. Y al leer su historia, pues ya la empieza uno a leer más detenidamente y empieza uno a ver lo que pasó en la historia de esta mujer. Y es en el libro, sí le dije Primera de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel, y vamos al capítulo 1. Bueno, y aquí vamos a ver a la vida de Elcana y de Ana y de Penina. ¿Sí saben quiénes son ellos? Bueno, Ana y Elcana
fueron los papás de el profeta Samuel. Y pues bueno, vamos a ver. Y es Primera de Samuel 1, dice: hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Bueno, aquí la palabra nos está hablando, nos habla de 2 mujeres, ¿verdad? Y pues a la vista de, como ahorita yo les decía, ¿no? A la vista de uno, pues a lo mejor uno dice, ay, pues esta está bien bendecida, pero pues esta no, ¿no? Y lo que les decía ahorita, pues estos tienen tantas cosas, tienen joyas, tienen eso, pero estos no. Y bueno, entonces, aquí nos dice que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía, ¿sí? Y en el pueblo hebreo, pues era mal visto, ¿verdad? De que un hombre, bueno, que un matrimonio no tuviera hijos. Y pues los hombres se sentían mal, bueno, el matrimonio, ¿verdad? Se sentía mal de no tener esos hijos porque pues no tenían un heredero, alguien que iba a perpetuar el nombre de esa familia, ¿no? Y lo podemos ver en Génesis, es Génesis 15, donde pues Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Y le está diciendo de las bendiciones y todo, y dice Abraham, pero sí, pero pues cómo me vas o sea, lo que tú me vas a dar, pero pues todo lo voy a heredar a un siervo, ¿no? A un esclavo. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Y bueno, pues esto pasaba en el pueblo de los hebreos, ¿sí? Cuando no tenían el heredero, pues como que sentían ellos que pues luego pensaban que hasta era una maldición, ¿no? Que había sobre ellos. Ajá. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Y dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Y luego en el 5 dice: pero a Ana daba su parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí? Bueno, aquí dice que Elcana, el esposo de estas 2 mujeres, dice que subía cada año a adorar y a ofrecer sacrificios a Dios. Y bueno, también nos habla aquí entran en escena 3 varones más, ¿verdad? Que es Elí, Ofni y Fines. ¿Quiénes se acuerdan de estos personajes? Sobre todo de Ofni y Fines. Fueron los hijos, exactamente, hermano, fueron los hijos de Elí, pero fueron 2 varones, 2 sacerdotes que no eran de buen testimonio, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver que pues Elcana, pues seguramente sabía de cómo se dirigían estos sacerdotes, ¿no? Pero él dice que subía cada año a entregar su ofrenda, ¿sí? Sin importar, ahora sí que lo que Ofni y Fines lo hicieran o con qué fines, ¿verdad? Y pues muchas veces así también pasa, y dice que cada año lo hacía. Y así pasa también ahora en las iglesias, ¿verdad? Yo he visto que pues muchos dicen, ay no, pues yo doy mi diezmo, pero pues quién sabe el pastor, ¿verdad? ¿Qué hará con él? Y yo doy mi ofrenda, pero pues todo es, o sea, pero no, o sea, es algo que aquí Elcana a él no le interesaba, ¿verdad? Si estos hijos de Elí, que si ya traían su burro 0 kilómetros y traían su túnica Hugo Boss o sus sandalias Ferragamo, ¿verdad? No le importaba. Él iba y cumplía con lo que estaba establecido en la ley, con los mandamientos,
¿sí? Y bueno, entonces, pero en el 5 dice, no, bueno, ese fue el 3, vamos con el 4, dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba de su parte, le daba su parte tanto a su esposa Penina como a sus hijos y como a sus hijas. Y en el 5 dice que a Ana le daba la parte mejor, ¿sí? Dice, pero Ana daba una parte escogida. ¿Y por qué le daba? Porque le amaba, ¿sí? Y aunque Jehová no le había concedido hijos. Bueno, y aquí también podemos ver cómo el Cana daba lo mejor a la mujer que amaba, ¿verdad? Y bueno, cuando estaba yo también viendo esto, venía a mi mente cuando Sara, cuando la esposa de Isaac y de Jacob, pues también ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Y eran las amadas, o sea, y aquí también se vuelve a repetir la misma historia, ¿sí? Ana no podía tener hijos, pero era la amada de Elcana, ¿sí? Y dice el 6, y su rival la irritaba, o sea, Penina irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bueno, aquí nos dice de que Ana molestaba bueno, que la irritaba, ¿no? Yo me imagino ahora sí que a Penina, pues burlándose, ¿no? Molestando a Ana. ¿Y cómo se sentiría Ana al ver todo ese menosprecio, todo lo que le decía Penina? Pues aquí dice que lloraba y que no comía. Ana se entristecía. Ana, aquí yo puedo ver que Ana pues tenía amargura en su corazón, porque no podía tener esa bendición de tener ese hijo, ¿verdad? Y dice, y el Cana su marido, en el 8, y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después, bueno, vamos a dejarlas ahí hasta el 8, dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Tal vez aquí no lo dice la Biblia, eso es de mi parte, ¿eh? Tal vez esos hijos que tenía Penina, tal vez tenía 10 hijos, porque aquí le está haciendo, le está diciendo, no soy yo mejor que 10 hijos, le está diciendo su esposo, ¿verdad? Pero también aquí veo que estas mujeres pues estaban afanadas, ¿verdad? Y luego así nos pasa también a nosotros, nos afanamos por lo que no tenemos. Penina estaba afanada por el amor de su marido, ¿sí? A lo mejor ella al ver que a Ana le daba lo mejor, que le daba lo escogido para que llevara a la ofrenda y no se lo diera a ella y a sus hijos, pues era algo que le molestaba, algo que le irritaba, ¿no? Entonces ahí le faltaba algo a Penina y era por eso tal vez el proceder que tenía hacia Ana. Y Ana al ver que no tenía los hijos, pues estaba amargada. A Ana, ahora sí que estaba triste a un grado que ni comía, ¿verdad? Entonces aquí pues podemos ver que pues sus dos mujeres estaban afanadas por aquello que no tenían, pero pues no podía, o sea, no vislumbraban aquello de que, por ejemplo, Penina pues tenía sus hijos, ¿no? Y en vez de gozarse con sus hijos, pues se la pasaba mortificando a Ana. Y Ana, por no tener hijos, pues estaba amargada y ni comía, ¿sí? Y le dice aquí el Cana, pues no te soy yo mejor que 10 hijos. Y luego dice, y se levantó Ana, el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí era lo que les decía, aquí nos dice que Ana tenía amargura, ¿verdad? Amargura de alma, ¿sí?
por todo aquello que ella no tenía. Y dice, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Sí? Bueno, aquí dice, Ana se levantó. Ajá. Entonces aquí yo veo que Ana toma una acción. ¿Qué acción? De levantarse, de hacer algo, ¿verdad? Por eso que ella anhelaba, por eso que ella ansiaba de tener un hijo. Entonces dice, Ana se levantó después que hubo comido y bebido en Silo. Y en Silo era donde iban y ofrecían las ofrendas. Entonces aquí Ana se levanta y va y empieza a orar a Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice Ana? Algo muy importante, en el 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Sí? Entonces, aquí Ana come, bebe, se levanta y va y se postra delante de Dios y se pone a orar. ¿Sí? Y cuando llega delante de Dios, ¿cómo llegó? Llegó con amargura de alma, llegó con esa necesidad, ¿sí? Y le dice a Jehová, le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti, ¿sí? Ese primer hijo que Jehová, si se lo daba, se lo iba a entregar. Y dice, y no pasará navaja sobre él, ¿sí? Así que consagrándolo. ¿Se acuerdan de cuando vimos la serie de los nazareos que debíamos de consagrarlos? Ajá, cuando se consagraban, pues eso estaba diciendo, que era lo que yo les decía, debemos de consagrar nuestras primicias, ¿sí? Y bueno, aquí Ana le está diciendo a Dios, si tú me das ese hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y bueno, vamos a ver ahora en el 13, dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo llegó Ana? ¿Cómo estaba? Amargada, ¿verdad? Y decía amargada de espíritu, ¿sí? Pero ella toma una acción. ¿Se acuerdan que dice? Tomó una acción y se levantó y fue y se postró delante de Dios, ¿sí? Y ella llegó amargada. Pero ¿cómo salió después de orar? Después de que le entregó eso a Dios, dice el 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y aquí dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Bueno, y aquí podemos ver en versículos anteriores que ella no comía, que estaba amargada. Pero cuando vienen delante de Dios y ponen esas cosas, ponen esas cargas delante de Él, Dios te va a levantar. Dios te va a hablar. Dios te va a dar esa palabra. Ahí es donde el gozo de Dios va a estar dentro de ti, porque ya has venido y le has entregado tus cargas, ¿sí? Y dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama.
y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Bueno, aquí en esta última parte de la historia, ya vemos de cuando dice que Elí, regresando a su casa, se llegó a Ana, y pues pasado el tiempo, pasados los 9 meses, pues ya le nació un hijo a Ana, ¿sí? Y le dice Elcana que vayan y ofrezcan la ofrenda a Dios, ¿sí? Y dice Ana, dice: no, hasta que lo destete, hasta que esté preparado para llevarlo. Era lo que les decíamos, debemos de preparar nuestra ofrenda, ¿sí? Debemos de consagrar nuestra ofrenda cuando la llevemos delante de Dios, ¿sí? Y bueno, aquí entonces están hablando del profeta Samuel, que desde niño fue entregado fue consagrado a Dios, ¿verdad? Fue entregado a Dios, ¿sí? Y dice que cuando pasó el tiempo de que lo destetó, fue y lo entregó. Y bueno, aquí otra cosa que yo veía es de que cómo eran los hijos de Elí. Pues no eran de buen testimonio, ¿verdad? Ofni y Fines, ¿sí? Mas sin embargo, Samuel, ¿cómo fue la vida del profeta Samuel? Fue un gran profeta, ¿no? de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué los hijos de Elí iban por un camino y por qué Samuel fue por los caminos de Dios? Si al ir, la palabra más adelante dice que Ana subía cada año a ver al niño. Entonces, el niño ahora sí que fue enseñado por Elí. ¿Y por qué no fue Samuel como sus hijos de Elí? Porque Samuel era un niño que había sido consagrado. Era un niño que todavía ni estaba en el vientre, ¿verdad?, de su madre, fue consagrado a Dios, fue entregado a Dios para que Dios fuera quien lo formara, para que Dios fuera quien lo guardara, quien lo cubriera, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre cuando alguien es consagrado a Dios, cuando alguien es entregado a Dios, lo que Dios puede hacer en las vidas, ¿verdad? Y algo muy importante aquí también de la primicia. Ana oró y lloró delante de Dios y le dijo que le entregaría a ese hijo, ¿sí? Lo consagró a Dios, ¿sí? Y bueno, ella tuvo la fe de saber que aunque ella todavía no era ni engendrado en su vientre, todavía ni el niño nacía, y ya dijo que se lo iba a entregar. Entonces esa es la fe que ella tuvo y la fe que debemos de tener nosotros cuando traemos nuestras primicias delante de Dios, ¿sí? Y bueno, yo les decía también aquí que pues al principio vemos
a dos mujeres afanadas, ¿sí? Y ya al final de la historia, pues vemos que pues Ana ese afán pues ya lo había dejado. ¿Por qué? Porque lo trajo delante de Dios. Esa carga, esa amargura que ella tenía, vino y la puso en manos de Dios y Dios la bendijo, ¿verdad? Y bueno, yo buscando qué es afán, dice ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de una persona angustiada en diferentes direcciones. Ese es el afán. Cuando alguien está afanado, pues anda buscando en muchas cosas, anda buscando en muchas direcciones, ¿verdad? Como dice aquí lo que es el afán. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Dios y cuando ponemos eso delante de Dios, si es su voluntad de Dios el dártelo, te va a traer esa paz, te va a traer esa tranquilidad, eso que solo Dios te puede dar. Y bueno, yo veía también algo que dice, esto lo leí de un hombre que lo escribió, dice que el afán refleja falta de fe en Dios. Los afanes y las inquietudes que producen la vida presente son una consecuencia de la falta de confianza en Dios. El afán comienza donde se acaba la fe, ¿sí? Y dice, un remedio para el afán es la fe. Y bueno, pues nosotros debemos de tener esa fe. Cuando empezamos cada año, cuando venimos y presentamos nuestras primicias delante de Dios, debemos de tener esa fe de que Dios nos va a proveer, de que Dios va a proveer en tu hogar, de que Dios va a hacer esa obra en tu matrimonio. No sé cómo estén aquí los matrimonios, pero bueno, yo espero que bendecidos, ¿verdad? O en tus hijos, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esa fe y entregamos lo primero y lo mejor a Dios, Dios va a hacer la obra en nuestras vidas en todas las áreas, hermanos. No nada más es en lo económico. Dios nos quiere bendecir en todas las áreas, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en tu hogar. Quiere que seamos su pueblo, bueno, que su iglesia sea una iglesia que sea próspera, ¿sí? Y no estamos ahorita hablando de prosperidad como ya en muchas iglesias se habla, ¿verdad? De que la prosperidad y todo, pero no. O sea, la prosperidad, Dios sí quiere que seamos, pero siempre y cuando estemos dentro de sus mandamientos, siguiendo sus estatutos, como lo veíamos al principio en Éxodo, que Dios era lo que mandó a su pueblo, de que deberían de traer a Él lo mejor, lo primero y lo mejor, ¿sí? Y bueno, leyendo lo del afán, si me acompañan por favor a Mateo. Es Mateo. ¿Qué creen? Si hace falta el iPad, Maggie, pastor. Es que no lo apunté. Mateo 6, sí. Gracias, pastor. Mateo 6, 24. ¿Sí? ¿Ya están ahí todos? Sí. Amén. Bueno, vamos a darle lectura. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Bueno, aquí nos están hablando, empieza a hablar el Señor, nos habla del afán, pero empieza hablando por las riquezas. ¿Sí? Dice en el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Aquí las riquezas en el griego es mamón, ¿sí? Y mamón es el dios del dinero. Entonces, no podemos tener a mamón o a Jehová como dioses, ¿verdad? Dice, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Entonces, aquí nos está mandando que debemos de amar a Dios primeramente que a las riquezas, ¿sí? Y luego empieza a hablar de los afanes que hay en la vida, ¿sí? Como vimos en el libro de Samuel, a las dos mujeres que estaban afanadas, pero de las dos, dice que una se levantó, ¿sí? Una tuvo la acción, una fue y se postró delante de Dios a orar. Y cuando salió después de orar, dijo que esa amargura ya no había, ¿verdad? Y ya fue y comió. Aquí entonces podemos ver que cuando nosotros nos afanamos, si estamos afanados que por el día de mañana, que si el trabajo, que si qué vamos a comer, que si los niños, que si la escuela, que si la luz, o sea, todo eso, dice la palabra que cada día va a llegar con su afán, ¿sí? Y en el 33, lo que nos decía la hermanita Rocío cuando comenzamos, ¿sí? Que decía la hermana Rocío, debemos de dar nuestros pensamientos, nuestros primeros pensamientos, nuestras primeras palabras las debemos de dar a Dios. Y así en el 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Él ya nos había dicho qué cosas. Él había dicho que por qué nos afanamos por el vestido, por qué nos afanamos, por qué comeremos, por qué vestiremos, ¿sí? Si Dios es nuestro proveedor, Dios es el que nos da, ¿sí? Y ahorita que les decía, Dios es nuestro proveedor, ¿sí? Ana, ¿a quién buscó? Dice, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, pues alguien quien le defendiera, ¿no? Y Jehová le defendió, sí. O sea, Jehová tiene muchos nombres. Es del proveedor, es del sanador, es del Señor de los ejércitos. Y fue al que clamó Ana, ¿sí? A Jehová de los ejércitos. Y Jehová la defendió, y Jehová salió y la respaldó y le dio ese hijo, ¿sí? Y aquí nos están hablando de Jehová, el que provee, ¿sí? Entonces, también cuando nosotros oremos, también debemos de saber a quién estamos clamando, que sí es del Dios, pero aquí, y esto es de Dios, ahorita me llegó esto de que Ana buscó a Jehová de los ejércitos. Y aquí nos está hablando de Jehová el proveedor, Dios el proveedor, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos todo esto en Dios,
pero siempre y cuando le busquemos, le demos lo primero, porque su palabra dice que Dios honra a los que le honran, ¿sí? Y si nosotros le damos la honra a Dios, si nosotros lo buscamos primeramente cada día, si cada día antes de levantarse das gracias por ese día, si te levantas y te pones a orar, si le das tu alabanza, ¿sí? Todo eso es tus primicias. Como les decía, la primicia no nada más es de traer y traerles el dinero o traer, pues no sé, ahorita lo hemos estado así manejando que con la despensa, ¿verdad? Pero a Dios le tenemos que dar lo primero, hermanos, ¿sí? Lo mejor del día, ¿sí? Como les decía, desde que te levantas, dar gracias a Dios por ese día, dar gracias porque te permitió un descanso, dar gracias porque tienes a tu esposa, porque tienes un hogar, porque has tenido un techo, un cobijo, un abrigo, ¿sí? Porque tenemos el sustento para ese día, porque Dios nos ha bendecido con un trabajo y el fruto de ese trabajo debemos de traerlo a Dios, ¿sí? Dios no nos está pidiendo que le demos el 90%, Dios te pide el 10%. Y también eso te lo pide para guardar tu corazón y no estés aquí, como dice en el 24, sirviendo a dos dioses, ¿verdad? A dos señores, ¿sí? Él dice, despréndete del 10, ¿sí? Y yo voy a blindar el 90. Tú dame el 10 y el 90 yo lo voy a guardar. Yo te voy a bendecir, ¿sí? Si nos quedamos luego con el 100, pues va a venir el diablo y va a venir el devorador y te lo va a robar, te lo va a quitar. Pero si tú das tu diezmo, Dios te va a bendecir el 90%, porque así es Dios, porque Dios no se queda con nada. Y eso nada más nos lo pide para probar nuestro corazón, porque Dios no tiene necesidad de nuestro diezmo, porque dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Y que así como nosotros debemos de venir en obediencia y dar el diezmo, así también en obediencia el dar al primogénito, ¿sí? El poner a tus hijos. Si tus hijos, aquí hay de dos, o los hijos se los entregas a Dios o se los entregas al diablo, ¿sí? Entonces, pues entreguemos todo a Dios. Para Dios es lo mejor de nuestro trabajo, lo mejor de nuestro hogar. Para Dios es nuestro matrimonio. Nosotros no lo podemos hacer, hermanos, en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento no lo podemos hacer, ¿sí? Cuando tú se lo entregas a Dios, Él es el que hace la obra. Yo pasé una crisis muy fuerte con mi esposa cuando llegamos a Dios. Una crisis que hoy yo la veo esos días y yo digo, o sea, no fui yo no podía, yo no tenía los medios para que mi esposa reaccionara, para que mi esposa sanara, hasta que se la entregué a Dios, hasta que entregué a Dios mi matrimonio, Él fue quien vino y bendijo. La bendijo mi hogar y doy la gloria a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, todo es de Él, como hace un rato cantaban los jóvenes de alabanza, porque todo es de Él y todo es para Él. Ella es la gloria, de Él es la gloria. Entonces debemos de saber dar las primicias a Dios. Decía Maggie, bueno, no Maggie, ¿verdad? Dice en Apocalipsis, pero lo leyó Maggie, que Él creó todo porque a Él así le pareció. Él creó las plantas, Él creó los mares, Él creó los animales, Él creó al hombre porque a Él le pareció. Es de Él y es para Él. Entonces, y Él nada más está diciendo, a mí nada más tráeme lo primero y yo guardaré lo demás. Tráeme lo primero de tu cosecha y yo guardaré tus graneros. Tráeme lo primero de tu salario y yo te voy a guardar durante todo el año. Yo te voy a bendecir. Debemos de tener eso, hermanos, esa fe de que cuando nosotros le damos algo a Dios, de que cuando le ofrecemos, bueno, iba a decir cuando le ofrecemos a nuestros hijos, yo ni papá soy, pero bueno, cuando le ofreces a tus hijos, cuando le ofreces esa primicia del fruto de tu trabajo, en tu hogar, en tu matrimonio, Dios siempre te va a respaldar,
Dios no se queda con nada, hermanos. Amén. Y bueno, quiero que vayamos a Romanos 11:16, por favor. Cuando estén ahí, dicen amén, por favor. Amén. 11:16. Y si me ayudan leyéndolo todos, a ver, 1, 2, 3, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Bueno. Aquí está escrito lo que les decía ahorita. Dice, si las primicias son santas, también la masa restante, ¿sí? También la masa restante lo será. Entonces, si yo traigo a Dios mi primicia del trigo, vamos a decir así, que yo me dedique a la cosecha, le traigo el trigo. Si mi primicia es santa, también lo demás es santo, ¿sí? Y dice aquí, dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la raíz y nosotros somos las ramas. Sé que somos ramas que hemos sido injertadas, y así como Él es santo, nosotros debemos de ser santos, o somos santos, ¿verdad? Amén. Y bueno, pues hemos estado hablando de primicias, ya tiene pues más de un mes. Y como les decía al principio, como les pregunté, ¿qué hemos aprendido de las primicias? ¿Sí? Y bueno, yo quisiera pensar, y en fe lo declaro, de que hemos aprendido de que para Dios es lo mejor, ¿sí? Que siempre debemos de poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Que en nuestro corazón no pueda haber otra cosa más que Dios en primer lugar, ¿sí? Y quitarnos de esos afanes, no ser como Marta, ¿verdad? Que aquí dice que el Cana le daba lo mejor a su esposa Ana, a la que amaba. Y Marta, ¿cómo estaba? Estaba como estas mujeres, ¿no? Que le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Dice: mas María ha escogido la mejor parte, ¿sí? A Ana le dieron la mejor parte y fue bendecida y fue prosperada. Y así como María, que nosotros busquemos siempre la mejor parte de venir delante de Dios y estar escuchando de su palabra, venir delante de Dios y poner esos afanes que luego lleguemos a tener, ponerlos delante de Dios, porque Él es el que va a proveer, porque Él es el que hará, ¿sí? Amén. Y bueno, aquí también vemos de que Dios dio la primicia también. Así como nosotros damos nuestra primicia, como hemos dado lo mejor, ¿sí? También Dios dio lo mejor, ¿sí? Dios dio al Cordero Santo, Dios nos dio a su Hijo, ¿sí? Dios dio esa vid verdadera, hablando de lo que Dios nos está pidiendo aquí, ¿verdad? Que está pidiendo lo mejor de los animales, que está pidiendo lo mejor de tus hijos, al primogénito, que está pidiendo lo mejor de tu lagar. Él así nos dio a Jesucristo, ¿sí? Él nos dio a su Hijo, Él nos dio a ese Cordero Santo, Él nos dio esa vid verdadera. ¿Para qué? Para que hoy tengamos vida, para que hoy seamos bendecidos, ¿sí? Entonces, si Dios nos está pidiendo la primicia, es porque Él primeramente ya lo hizo. Él desde Génesis 3 ya estaba preparando esa primicia. Desde Génesis 3, Él
ya tenía el plan para nuestra salvación, para que a través de esa primicia hoy nosotros podemos estar aquí sentados, para que a través de esa primicia nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a ser resucitados. A través de esa primicia vamos a tener la vida eterna, hermanos. ¿Sí? Entonces, Dios ya nos entregó lo mejor. Dios ya nos entregó lo perfecto. O sea, no hay nada mejor que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que Él es el primero y el último, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios. Y así como Dios entregó a su Hijo, así nosotros debemos de entregarle lo mejor de nuestras vidas, ¿sí? Amén. Y bueno, Saki, si me ayudas, por favor. Y pues ya para terminar, entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que, ahora les vuelvo a preguntar, qué es lo que hemos aprendido durante esta serie? ¿Sí? ¿Vamos a seguir como Penina y como Ana en un principio, afanados? ¿O como Marta? ¿O vamos a buscar y nos vamos a levantar y vamos a hacer como esa Ana, como esa María, que vamos a buscar lo mejor, que vamos a buscar la mejor parte? ¿Sí? Y bueno, como yo les decía, no seamos como Ana al principio y vivamos afanados, porque Dios ya nos dio lo mejor, que es en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Amén. Y bueno, ahora yo quisiera pedirles, yo creo que este llamado, hermanos, no es para todos. Yo quiero que si realmente en tu corazón está el poderle dar lo mejor a Dios, que te pongas de pie. Si tú has aprendido algo durante este mes y medio que se ha estado predicando de las primicias, y Dios te ha hablado y te ha dicho, para mí es el mejor es el primero de tus hijos, es lo mejor de tu lagar, es lo mejor de tu cosecha, es lo mejor que tú tienes. Si en tu corazón está el hacerlo, ponte de pie, hermano. ¿Sí? Y vamos a hacer así como Ana hizo ese pacto con Dios y le entregó a Samuel aún antes de que él naciera. ¿Por qué no le entregas a Dios así lo de tu vida cada día de este año? ¿Y por qué no le pides a Dios que cada día Él sea quien te levante, que Él sea quien te bendiga, que Él sea quien te lleve por cada camino? ¿Por qué no pones en sus manos en este día tu matrimonio, tu hogar? Pongamos en este día tu trabajo en sus manos, ¿sí? Que Él sea el primero de cada día. Que cada día antes de que tú te levantes, o si te levantas, que vayas y busques su presencia, que vayas y busques a Él, porque Él es el que te va a llevar, Él es el que te va a sustentar. Pero también nosotros debemos de aprender a entregar esa primicia, a entregar el primer fruto y lo mejor. No entregarle el tiempo que me sobra, no entregarle el 10, 15 minutos, o a lo mejor hay veces que ni hacemos eso, ¿verdad? Y poner todo en sus manos, porque en sus manos todo será prosperado. Y ahorita recuerdo cuando Él estaba orando por sus discípulos, Él dice que ninguno se había perdido salvo el hijo de perdición, ¿verdad? Entonces, en sus manos, hermanos, nada se va a perder, ¿sí? ¿Por qué no cierras de esta mañana tus ojos y le pides a Dios? Primeramente vamos a pedirle perdón porque no hemos sabido dar esas primicias, pero ahora vamos a hacer ese pacto con Dios
de darle a Él lo mejor. El que tú estés aquí esta mañana sentado escuchando tu palabra habla bien de ti, hermano, porque estás buscando en el primer día de la semana, le estás dedicando este tiempo, le estás dedicando este día a Dios, y que Dios te haga prosperar durante toda tu semana, ¿sí? Que ese cordero que le traigamos la próxima semana, que sea un cordero que venga bendecido, un cordero que venga gordo, ¿verdad? Porque le hemos buscado a Él. Y también allá, hermanitos, en Poza Rica, ¿por qué no nos ponemos de pie y hoy le pedimos a Dios? Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Padre, porque, Señor, tú nos has hablado esta mañana, Señor. Y Padre, hoy te pedimos, Padre, que nos perdones, amado Dios, porque no hemos sabido, Señor, entregarte a ti, Señor, lo mejor, Señor. No hemos entregado a ti, Señor, ese fruto perfecto, amado Padre, como tú nos lo pides, Señor. Padre, pero hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amado Padre. Señor, queriendo hacer este pacto, Señor, contigo, Padre, de entregarte a ti, Señor, el mejor fruto, Señor, lo mejor de cada día, Señor, lo mejor de nuestras vidas, amado Padre. Señor, que tú seas el primero, Señor, en cada día, Señor. Que cada día, Señor, vengamos delante del trono de la gracia, Señor, y nos postremos delante de ti, Señor, y entreguemos toda carga, Señor, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, proveerás, amado Dios. Señor, y como aquella tarde, Señor, te dijo aquel hombre: creo, ayude a mi fe, ayuda a nuestra fe, Señor, y que podamos, Señor, darte, Señor, esas primicias con un corazón agradecido, amado Padre, Señor, y con la fe, Señor, de que tenemos, de que no faltará, Señor, el sustento, el vestido, el abrigo, Señor, en nuestras vidas, amado Padre, porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, nuestro proveedor, Señor, que eres tú, Señor, quien nos bendice, amado Padre. Hoy, Señor, te pido, Padre, que en cada hogar, Señor, de mis hermanos, amado Dios, que se han abierto los cielos, amado Dios, y tus bendiciones, Señor, sean derramadas, Señor, sobre sus vidas, amado Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, cada familia, bendigo sus hijos, bendigo su trabajo, amado Padre. Y, Señor, que seas tú, Padre, poniendo esa convicción, Señor, en nuestros corazones, amado Dios, poniendo, Señor, mi Dios, ese anhelo, amado Padre, de siempre, Señor, ir a mejor, Señor, de ir a mejor, amado Padre, entregando, Señor, mi Dios, a ti, Señor, todo aquello, Señor, que has puesto en nuestras manos, amado Dios. Ponemos, Señor, mi Dios, en tus manos, amado Dios, nuestro matrimonio, Señor, nuestros hijos, nuestro hogar, amado Padre, el trabajo, Señor, que tú nos has dado, Señor, lo ponemos en ti, amado Dios, y te pedimos, Señor, enséñanos, amado Dios, a entregarte, Señor, mi Dios, lo mejor, Señor, a ti, amado Dios, porque solo tú eres digno, Señor, solo tú eres digno de recibirlo, Señor, porque todo es de ti, Señor, todo es para ti, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos creó, eres tú quien creó, Señor, las plantas, Señor, eres tú quien creó, Señor, todo lo que en este mundo habita, amado Padre, porque todo pertenece a ti, Señor, y, Señor, lo queremos entregar a ti, Señor, pero lo mejor, Señor, solo sea para ti, amado Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.